Estamos de regreso en este su programa, El Break. Gracias por estar con nosotros una vez más. Lo prometido es deuda. Ya tenemos por aquí a la invitada, a la doctora, que nos va a ilustrar, nos va a hablar de unos temas muy interesantes e importantes que la sociedad, y más en este tiempo que estamos viendo con nuestros ojos, todos los casos que están sucediendo. ¿Con qué usted está viendo? Con nuestros ojos. Okay. Sí, porque usted lo ve. Incluyendo el tercero. En eso no existe. Ay, pero en Doctor Strange sí. No, pero que eso es Marvel. O sea, que, espérate, tú sabes que hay dos universos. Este normal y el de Marvel es otro. Bueno, son diferentes. Yo solo quería saber si tú eras de eso. Son diferentes. Aquí tenemos con nosotros a la doctora que nos va a hablar, nos va a enseñar y nos va a ilustrar de un tema bastante interesante. Y creo que la sociedad, los padres, tienen que saber y tomar responsabilidad, así como lo hace Andy García. Yo te diría que más que interesante es importante, es necesario, es vital como sociedad. Sí. Como sociedad y sin importar la edad, porque creo que de eso es que nos va a hablar un poquito la doctora para ponernos en ese real contexto. Saludos a la doctora Mariana Santos, licenciada en psicología y encargada del Departamento de Educación de la Clínica Rosa Cisneros de Profamilia. Bienvenida, doctora. Bienvenida, buenas tardes y gracias por la invitación. Doctora, pregunta sencilla y fácil. Mucha gente se queda pensando, el psicólogo, el que trata con lo loco, No, vámonos por parte. En la clínica, sus funciones en cuanto a colaborar con las familias, ¿cuáles son? Bueno, buenas tardes. Mi función en Profamilia es de educación y orientación. Básicamente a todas las familias, a la familia, en especial a los jóvenes y adolescentes. También trabajo particularmente en mi departamento con las mujeres maltratadas y con los niños y las niñas maltratados. Ese departamento es que se le refiere en todos los casos de educación sexual, de violencia de género, de maltrato infantil, de abuso sexual y de abuso sexual tanto en niños y niñas, incesto, como en mujeres adultas. Es decir, el departamento como de lo más caliente, porque hay que trabajar todos los temas más difíciles. Más delicados. Más delicados. Trabajan con personas que han tenido violaciones, con personas que han tenido violaciones también, pero no violentas. Exacto. Con niñas embarazadas que no han tenido la orientación necesaria o que no querían tener ese embarazo. Bueno, el último estudio del UNPA nos dice que de cuatro niñas embarazadas, 3 no querían embarazarse. Una sí, porque hay algunas que sí, adolescentes, quieren embarazarse. Exacto. Pero 3 tuvieron relaciones sin la información debida y sin la protección debida. Es decir, que de las 4 embarazadas hay 3 que no lo deseaban. Wow. Ese es un número altísimo. Claro, muy alto. Claro. Demasiado alarmante. Generalmente las adolescentes que tienen relaciones sexuales, que se activan sexualmente, no quieren embarazarse. No desean. Tienen una relación por X o por Y, pero lo que menos quieren es un embarazo. Pero ¿qué sucede? Que al no tener información, protección y en muchos casos acceso a método, porque en el sector público, y me van a excusar lo del sector público, son muy juzgadas, la confidencialidad es muy pobre, muy débil, no quieren ir, y solo estamos nosotros, y nosotros somos prácticamente para la provincia entera, diríamos que muy pequeño, porque a veces una joven de Canabacoa o de Baitoa o de Jánico o de otro pueblo, se le hace difícil venir a la institución por la parte económica, porque generalmente el adolescente no genera dinero. No. Y nosotros tenemos un plan para las adolescentes que desean planificarse en la orientación, y si vemos que es inminente la planificación, se la exoneramos. Wow, qué bien. Porque el embarazo en un adolescente es de más alto riesgo que un anticonceptivo científico. Entonces, doctora, podríamos decir que en ese estudio tal vez quedó plasmado el porqué, la razón principal de por qué ese número es tan alto, de por qué 3 de 4 niñas no lo deseaban. ¿A qué se debe? Decíamos, usted mencionaba un punto, usted mencionaba la falta de información. Exacto. De información. Además, ¿esa es la más grande? ¿Hay otra? No, en el embarazo adolescente es muy causal, hay muchas causas.
La falta de información podríamos decir que es el 1-1, porque si ellas supieran que se van a embarazar, como ellas dicen, de una sola relación, realmente no la tuvieran o se protegieran. Pero primero ellas piensan que con una sola relación no se van a embarazar. 1. 2, el acceso a los métodos. 3, la pobreza está dentro de los números 1-1. Es decir, muchas adolescentes tienen relaciones a veces como un intercambio. Tú me das una cosa, yo te doy otra. O se mudan con el noviecito para salir de la pobreza y del control de los padres. Pero en su mente jamás está tener un embarazo y mucho menos tener un bebé. Wow. Entonces, si tú las entrevistas, como hemos tenido estudios con entrevista con testimonio, lo menos que ellas quisieran es un bebé. Claro, ya después que está. Y por eso tuve muchas adolescentes que maltratan a los niños, que lo descuidan, que se van de la casa y se la dejan a las abuelas. Ustedes ven que las abuelas están al grito con los niños, con todos los nietos. A veces tienen 4 y 5 de diferentes hijas. Porque también hay un ciclo que se repite. Madre que se casó adolescente y tuvo las niñas adolescentes, generalmente las hijas repiten el ciclo. Yo quiero hacer ahí como que un paréntesis. Cuando la doctora habla de que repiten el ciclo, muchas veces nos estamos refiriendo a cierta codificación que viene, ¿verdad que sí? Cierta codificación genética, aprendida por comportamiento. Yo he visto abuelas de 28 años que se embarazaron a los 14 y su hija ya a los 14 tiene un bebé. Sí. A los 28 años. A los abuela, 28, sí, eso es cierto. Señores, eso es grave. Alarmante, sí, alarmante. Porque el ciclo se repite. Recuerden que el embarazo en adolescente empobrece más. Es un círculo de pobreza. Entonces, generalmente, esa madre que tuvo esa niña, ese bebé adolescente, generalmente no terminó ni siquiera el bachillerato, no fue a la universidad. Por lo tanto, su capacidad económica es muy pobre y su capacidad educativa. Tiene que hacer malabares y generalmente es madre soltera. Sí. Entonces, sí. Y lo que eso implica. Y lo que eso implica en todos los órdenes. Entonces, esos niños se educan solos. Pero ahí voy con solos. Solos quiere decir solos. Voy yo con lo que yo he percibido. Entonces, la madre deja el niño con su abuela o con los abuelos o con la abuela que era fue madre soltera de ella. También. Y no recibe el niño la educación más adecuada. Porque, no sé, usted me corregirá, siento que los abuelos ya educan de una manera diferente a los padres. Aunque en muchos casos quieran hacerlo bien, no sé por qué, siempre terminan dándole una educación quizás muy centralizada, muy focalizada en el niño, muy en buen dominicano, muy añoñado. Sí, la añoñan demasiado. Sí. Depende del nivel educativo del abuelo. Exacto. Pero si la abuela es tan joven, como la doctora relataba, entonces su nivel de educación con ese nieto va a ser muy mala. Pero voy ahí. Porque es muy joven. Entonces, y también hay un detalle, Andy. Esa abuela tiene que trabajar. Pero ahí voy. Entonces, la abuela. ¿Con quién va a dejar la abuela al niño cuando esté trabajando? Porque de 28 años. Porque fue una niña que tuvo niños. Sí, justamente. Pero una abuela una abuela preparada, no suele tener nietos con sus hijos cometiendo errores. Porque por lo general educan mejor a sus hijos. ¿Me doy a entender? Sí, tienes razón. Realidad. Generalmente también prepara a sus hijos y lo tuvo a la edad adecuada. Exacto. Que es de los 20 en adelante, según los médicos. De los 20 en adelante. Sería lo ideal. Lo ideal. ¿Domina alguna estadística de niñas embarazadas en la República Dominicana? Bueno, el 22%. ¿Cuánto? 22%. ¿Pero de la población? Sí. Wow. ¿Cuánto? De las adolescentes. Ay, ya ha sido madre o está embarazada. Recuerden que el primer niño que nació en el 22 ahora era de una niña de 14 años. Sí. Que fue la maternidad del Santo Domingo. Eso fue noticia. Sí, pero un 22% 14 años, eso es alarmante. 14 años. Wow. A mí me dio una cosa cuando lo vi. Porque yo trabajo eso. Sí. Y yo usted sabe lo que implica y lo que viene. Ya usted vio el futuro en esa niña. Es decir, que hay que trabajar. Hubo un momento en el que yo estuve en una conferencia y se trataba justamente de ese tema, de codificar a nuestras jóvenes para que dejen de repetir el patrón de mami, el patrón de abuela y hasta de bisabuela. Porque dicen que una mujer termina casada con el esposo de su madre y con el esposo de su abuela, pero es porque tú provocas lo mismo en esa persona que has elegido. Es porque tú eliges a un modelo similar y es porque la información que tienes
codificado para que esas sean tus elecciones. Entonces yo pregunto. Pero cuando te refieres a que se casa con el esposo de su madre, es con uno similar. Exacto. Ok. Estamos hablando en cuestiones de codificación. Exacto. Estamos hablando de que toma un mismo patrón. Exacto. Y muchas veces no se pregunta, no se puede explicar cómo, pero es por eso. Es porque tú tienes esa información genética, es porque tienes ese patrón, a ese referente. Y lo normaliza. Y lo normaliza, recuerda claro también que sí. que la niña, cuando su madre la tuvo a los 14, ella, la niña, cuando tiene 14, se lo reclama. Pero, Sí. pero tú me tuviste a mí a los 14. Sí, sí. No, Quiere decir que yo puedo ser embarazada también. Y Y que no lo ve pasa como nada. normal. No, Y no y pasa está nada. bien y yo te veo bien. Entonces Y ya está una falta de bien. respeto ahí, como que la Sí, irrespeta. pero ella se lo dice. Sí. Porque delante de mí se lo han dicho. Yo me eso pregunto, pasa, eso entonces, es seguro. Wow. Yo me pregunto, no, yo le pregunto entonces, doctora, Profamilia, ¿tiene algún plan que trabaje con este tipo, especialmente con charlas de decodificación? Sí, nosotros hemos trabajado, bueno, Profamilia surgió en el 1966, 14 de marzo, tenemos 56 años trabajando y fuimos los pioneros en trabajar educación sexual con adolescentes en las escuelas, en los liceos, en los sectores comunitarios. Entonces tenemos un programa se llama un programa joven, donde se trabaja en pares, educan a jóvenes, porque el joven Escucha al joven, más, claro. se hace más Sí. empático con un joven de 16 que le dice, tú tienes que cuidarte, no debes tener relaciones ahora, si vas a tener relaciones, protégete, que se lo diga yo, que se lo diga tú. Un paréntesis ahí, doctora. Que no tenga relaciones ahora, ¿de dónde? Nuestros adolescentes, lamentablemente, es que fuerte. en la sociedad hay metido eso entre ceja y ceja. Que no tengan. Señores, los adolescentes van a tener sexo, van a tener relaciones sexuales, para Exacto. no llamarlo sexo, sino sexualidad. Van a tener esas relaciones sexuales, aunque nosotros no queramos. Y si nosotros estamos al tanto de eso y los orientamos, me refiero a nosotros, los padres, los maestros, adultos, los maestros, todo el mundo. Porque La sociedad en general es responsable de eso. Y yo lo venía pensando cuando llegaba para acá, porque hay un núcleo, un vínculo que tú puedes colaborar. Por ejemplo, el sector educativo es vital en la educación sexual y en la orientación, porque tienen los maestros y las maestras y tienen los psicólogos y los orientadores. Es decir, tienen todo un equipo. Los padres y las madres, las iglesias que tienen cautiva una población Claro. de padres, madres y de adolescentes. Es decir, todos debemos ponernos a una, que es lo que no se ha dado en el país, que no se han unificado para orientar a los jóvenes, porque lo que dice Andy tiene toda la razón. Mira, ya se está bajando a 10 años la actividad sexual en niños y niñas, a 10. Ya los estudios antes decían adolescentes de 15 en adelante, ya no. Wow. Ya lo tenemos 10, 11. Yo he tenido en mi consultorio niñas de 11.5 años embarazadas, claro, de abuso, porque también el abuso está permeando, el incesto y el abuso sexual con los niños y las niñas, básicamente con las niñas, también es una de las causas del embarazo. Hay muchas niñas que yo vi una niña de 12 años embarazada, que me la llevaron de la unidad de violencia de género, que yo casi lloro, porque era tan delgadita, tan desnutrida, Ay, Dios y embarazada, Qué que yo difícil. decía, ojalá que salga viva de esto. Entonces también los abusos sexuales están ayudando mucho a que Influyen también se bastante. incremente, por la misma parte de que los niños están muy expuestos, muy vulnerables en las comunidades. La madre sale, el padre sale, y el que tú más confianza le tienes es el que más te abusa de la niña. Y muchas veces no es que sale el padre, muchas veces el padre lo permite porque la persona que vino enamorando, entre comillas, a mi hijo, que es menor, parece un buen prospecto. Sí, el O factor le va a hacer económico un viaje. también. el Sí, factor por económico. un factor económico. Una pregunta, doctora. Sí, eso usted está que, pasando mucho. que trabaja en esa área específicamente. ¿Cómo ve la sociedad a Profamilia cuando intenta dar esa información? O sea, yo como padre, con el método antiguo en mi cabeza, ¿cómo veo a Profamilia? Sí, porque nos satanizan. ¿Cómo veo a Profamilia queriendo ayudar a las hijas, a mi propia hija, un ejemplo? O sea, ¿cómo lo ven ese tipo Bueno, de...? en este tiempo nos ven de mejor forma ahora, porque afortunadamente, gracias, porque tienen los problemas encima. Okay. Es decir, tienen la adolescente embarazada o ya saben que están activas sexuales y corren hacia nosotros. Hace un tiempo
nosotros éramos satanizados. Todavía lo somos. Ustedes recuerdan. Haga un paréntesis ahí, doctora. ¿Qué? Que usted me va a traer a mí una muchacha que está activa en eso, Oiga. que me le hable de tener relaciones a mi hija, pero usted está poniendo loca, que no sepa de eso. Mientras esa niña Ya está. ahí Ya está en la actividad. Pero Ya por está en la Dios. actividad. Ya está Con en la- dudas, con personas que se la van a responder de una manera que Profesional. gusta. No, y que muchas veces Es cuando, atractiva. cuando Sí, los claro. padres no tocan el tema, hay Sí. quien sí lo toca de una forma atractiva, pero Claro. inadecuada. Exacto. Muchas veces. No, y mañosa. Sí, sí, claro. Y queriendo, Tengo- y queriendo más, en vez de rescatar la niña, lo que quieren hacer es empujarla hacia que siga. Que siga. Porque se sabe que si una jovencita de esa edad es activa, ella quizá va a estar con Pedro, pero quizás esté con Juan. Entonces es como quien dice, informándola para empujarla hacia allá. Y eso no está bien. No, y es un buen punto el que tú tomas, porque cuando se trata de esto de tocar el tema de la sexualidad, tenemos que entender una cosa. Una vez nuestra persona, nuestro jovencito, nuestro preadolescente, inició la actividad sexual, señores, va a continuar. Sí, no tiene fin. Va a continuar por muchísimas razones que como adultos las entendemos. Sí. El sexo es parte de nuestras necesidades y Y es placentero. y es placentero. Y cuando un adolescente se descubre y entiende de qué se trata el asunto y le causa placer, es como comer un dulce. Y te pagan. Para colmo te benefician. Exactamente. Y te pagan. Ahí hay un detalle. ¿Qué punto? Ay, mi el de madre. y te pagan. Y Ay, te pagan. Y yo lo voy a llamar. Esas son las informaciones ¿Y te que pagan? molestan, oíste. No, pero y te Las pagan. que abren los ojos, que molestan. No, pero ahí voy. a los Y te padres. pagan. Y te pagan. Y te pagan. Y te pagan. Y usted me dirá, doctora, ¿cómo que y te pagan 4 veces? Porque te pueden pagar con dinero. Sí. Pero te pueden pagar con otras cosas peores todavía. Sí. Pero te pueden pagar de una manera sutil. Y no tengo nada en contra de las, entre comillas, saludos a las muchachas de las universidades y los liceos que están apadrinadas. ¿Conoce el término, doctora? Sugar Daddy. Yes. ¿Eh? Y ¿Por qué además de solamente eso, dice las van muchachas? 4, cada una. ¿Por qué tú solamente dices las muchachas? Y los Porque muchachos. Pues también hay varones que también han pasa. apadrinado. En una menor medida, Pero ahí va. pasa. Pero pasa, claro está. Ey. Por eso el segundo y te pagan. Porque muchas veces, Ey, va. cuando no tengo el dinero para darte, pero mira, yo tengo aquí. ¿Cómo fue que dijo el rapero que vino aquí una vez? Yo tengo un feeling aquí para que tú te aloques. Así mismo fue que dijo. Y además de meterlos en el mundo de la sexualidad o de las relaciones sexuales o del sexo, como usted le quiera decir, lo introducen en el tema del consumo de Ese sustancias prohibidas para que que son bote la adictivas, vergüenza. que no hay nada más adictivo que el sexo, porque Sí. es parte de nuestra naturaleza. Sí. Y Una tenemos necesidad. entonces ese nivel de, y el último, y te pagan. Porque entonces viene el hecho de que en algunas ocasiones te pagan con el no maltratarte, el no denigrarte. Ustedes supieron lo que pasó ahí recientemente con esa jovencita, hija de un muy famoso artista, que por no querer estar más ya con una persona, bueno, te voy a pagar. Y dirán ustedes, ¿cómo? Te voy a pagar no subiendo lo que tengo tuyo a las redes, no publicando todo lo que yo tengo tuyo. Sí, Que ese- comienzan a extorsionar a esas niñas. Sí. Ahora Y a los niños también. Esa es una situación difícil ahora. Por ejemplo, yo oriento mucho a las niñas. Tú sabes que las redes y estas cosas, wow. El Yo acceso digo, al miren, internet. no se dejen grabar, no se dejen grabar, no se dejen grabar, aunque ustedes estén muy enamorada y muy ilusionada, muy alocada. Porque es que hoy tú estás con este muchacho, tú no sabes mañana. Sí. Y lo vas a subir a las Lo redes y primero que va a tú hacer. te vas a sentir tan mal que va a querer desaparecer del mapa. Y además la revictimizan. Exacto. Porque ella Sí. toma la confianza de estar con una persona y que dentro de esa confianza se den asuntos. La toma la indiscreción de publicarlo, pero la sociedad viene y remata. Sí. La Sí. sociedad te Lo revictimiza repostea. porque Sí. tú fuiste la mala por dejarte Sí, grabar sí. cuando tú fuiste la mala solo por tener confianza. No, y eres una víctima. Sí. Pero tú eres una víctima después de Y todo. te ven como la culpable. Ahora, ¿cuál es la moraleja? Obviamente, la sociedad no debería revictimizarse, pero tú sabes que no todo el mundo tiene buenas intenciones. Y además ustedes saben que estamos en un mundo muy cruel.
Y las adolescentes y los niños y las niñas ahora son crueles, señores, son crueles. Sí. Ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando con el bullying, con el ataque, con los maltratos de compañeritos hacia las compañeritas. ¿A qué niveles? Algunos que dicen que se cayeron de un segundo piso y es que lo lanzan. Señores, la cosa a nivel escolar, hay que estar muy pendiente de sus hijos. Yo diría que la escuela escucharlo. Debería, y no solo la escuela, los colegios también. O sea, la educación en general. Sí, porque nosotros tenemos casos, no solo de la escuela pública de tal sitio, tenemos casos de colegios caros, costosos, entre comillas, muy seguros, donde hay peor todavía, y tenemos inclusive intentos de suicidio de jóvenes adolescentes de clase pudiente, como tú dices, y es por eso, es decir, esto está pasando. Lo que tenemos ahora en esta sociedad, esta generación es una generación, yo no sé ni cómo calificarla como psicóloga, porque no hay sentimiento de solidaridad, no hay compañerismo, no hay afecto, no hay cariño, no hay compasión, no hay misericordia. Wow. Me tienen el celular encendido ya preguntando algunas cosas, pero esta me llama mucho la atención porque ya debemos irnos a la pausa. Y quiero reconocer el hecho de que Jaque Chávez nos pregunta, entonces, ¿qué hacer si ni la escuela, si ni las instituciones lo hacen? ¿Cómo podemos hacer para parar los embarazos en las embarazadas? ¿Yo puedo agregar algo? Sí. Y eso va dentro de la misma pregunta. pregunta. Y él es adolescente. Me imagino yo. Sí, es el chino. Sí. Sueña. Gracias, doctora. Por favor. Gracias. Dentro de esa misma pregunta. Tumba el techo, chino. No, ahorita. Pero es joven. Dentro de la misma pregunta, quisiera saber yo, y lo sé que los demás, si de instituciones como Profamilia ha habido un acercamiento con el sistema educativo, que ellos quisieran dar conocimiento, porque lo último que vi, y hasta lo viralizaron, de una profesora que estaba queriendo enseñar a los jóvenes cómo utilizar un preservativo, y eso fue un desastre. O sea, fue un desastre. Fue un asunto que yo creo que esa profesora más nunca dudó de la clase. Fue peor. No. El intento terrible. fue peor. Entonces la pregunta es, ¿ha habido un acercamiento de las instituciones como Profamilia con el sistema educativo en general? O sea, nosotros, que ellos quisieran... en años anteriores tuvimos unos acuerdos, inclusive los manuales Hablemos estuvieron en las escuelas y se compraron para educar, porque son manuales que tienen unos temas con metodología y todo incluido, como el maestro da la conferencia y todo, sobre todo los temas de adolescentes, la sexualidad, el embarazo en adolescente, la comunicación familiar, los proyectos de vida que son tan importantes en los jóvenes, cómo se visualizan en un futuro, todos esos temas de jóvenes. Las enfermedades de transmisión sexual que, señores, están resurgiendo, incluyendo algunas que ya estaban desaparecidas, que no lo quiero decir porque son palabras muy groseras, pero todas... son nombres científicos, no médicos. Sí, pero hay una que está resurgiendo que no estaba, y ahora hay un foco en zona entre los jóvenes. Se dan cuenta cuando ya van a revisarse, a orinar, que arde mucho. Ya sabe todo el mundo lo que es, que yo para mí yo creía que estaba abolida. Y la misma sífilis, que también ha resurgido bastante. Con el sector privado también, esos acuerdos. Solo teníamos con educación, pero recientemente instituciones que no son amigas nuestras reciaron en la parte educativa, que tiene mucho que ver, y entonces nos retiraron otra vez. Andy, la pregunta que la doctora no la respondió, entonces, repítesela por favor, porque me gustó que ella respondiera eso primero, porque va ahora la de ella. Repítesela. El hecho de, si no las instituciones que deberían ser los encargados, entonces, ¿qué podemos hacer? O qué hacer, no dice que qué podemos, sino qué hacer para que las adolescentes no haya tantos embarazos en adolescentes. Mira, el embarazo en adolescente, la educación sexual, la educación en sexualidad es una responsabilidad de los padres. ¿De quién? De los padres. Pues hágame un paréntesis ahí, doctora. Usted que esté en casa, no se mueva. Hoy no vamos a hacer ni siquiera pausa de música, porque aunque la música es alegría, hoy estamos tocando un tema tan importante y tan delicado desde lo más profundo de las sociedades, que hoy
No es que no celebremos la vida, sí lo haremos, pero hoy lo haremos desde el punto de vista de buscar soluciones a cosas tan profundas como el embarazo en las adolescentes y la educación, ahora sí, cuando regresemos, de los padres para con sus hijos. Y vayan pensando, ¿cuándo hablar con tu hijo o hija sobre sexualidad? Chino.